Pensé que destruiría mi vida después de descubrir que lo estaba engañando con otro hombre. Así empieza mi historia. Hola, me llamo Clara, tengo 36 años, y hoy estoy aquí porque quiero abrirles mi corazón. Voy a contarles una historia real, una confesión que me transformó por completo. Lo que van a escuchar no es fácil de decir, pero es necesario, porque sé que muchos de ustedes han pasado, o están pasando, por situaciones similares. Y créanme, si mi experiencia puede servir de algo, quiero que sea para recordarles que incluso cuando creemos que todo está perdido, siempre hay un camino. Antes de seguir, quiero pedirles algo desde lo más sincero de mi alma. Si en algún momento sienten que esta historia los toca, les invito a darle un me gusta a este video, a suscribirse al canal, y sobre todo, a comentar desde donde me están viendo. Porque me encantaría sentir que, aunque yo esté aquí frente a una cámara, no estoy sola en este testimonio. Respiro profundo antes de seguir. No crean que es fácil. Cuando una persona se atreve a contar algo tan íntimo, siente que vuelve a abrir heridas que ya creía cerradas. Pero a veces hay que hablar, porque el silencio pesa más que el dolor mismo. Lo que voy a narrar no es una simple anécdota. Fue un terremoto en mi vida. Un antes y un después. Un golpe que me hizo tambalear, que me arrancó la confianza y me dejó con el alma en pedazos. ¿Alguna vez han sentido que el suelo se abre bajo sus pies, y que todo lo que construyeron con amor, con tiempo, con sacrificios, se derrumba de un instante a otro? Así fue para mí. Yo era la mujer que creía tenerlo todo bajo control. La que pensaba que conocía a la persona con la que compartía su vida. La que estaba segura de que la fidelidad y el respeto eran pilares inquebrantables. Pero la verdad es que nadie está preparado para descubrir una traición. Nadie. Recuerdo perfectamente la primera vez que lo sospeché. El corazón me latía más fuerte, mis manos sudaban, mi garganta se cerraba. No quería aceptar lo que mi intuición me gritaba, porque aceptar la verdad era aceptar que mi mundo estaba por romperse. ¿Han sentido esa voz interior que te advierte? Pero que al mismo tiempo prefieres callar. Lo más duro no fue descubrir la infidelidad en sí, sino con quién. No fue una mujer. No fue una vecina, ni una compañera de trabajo. Fue con otro hombre. Y esa verdad, cruda y punzante, me golpeó como un balde de agua helada. Porque no solo era la traición, era también la confusión, la mezcla de sentimientos, el cuestionarme absolutamente todo. A partir de ese momento, cada detalle que antes me parecía normal se volvió sospechoso. Cada salida, cada silencio, cada excusa, todo adquirió un nuevo significado. Y lo que más dolía era pensar, ¿qué hice mal? ¿Por qué no fui suficiente? Hoy puedo decirlo con calma, pero en ese instante me consumía la rabia, la tristeza, la humillación. Una tormenta dentro de mí. Y sin embargo, aquí estoy, de pie, contándoles mi verdad. Porque aunque pensé que esa revelación iba a destruirme para siempre, descubrí que, en realidad, fue el inicio de algo más grande, mi renacimiento. Y antes de seguir, quiero hacerles una pregunta directa. ¿Alguna vez han sentido que una verdad incómoda los obligó a reinventarse por completo? Si su respuesta es sí, quiero que me acompañen hasta el final de esta historia. Porque lo que hoy parece una confesión dolorosa, con el tiempo se convirtió en mi mayor fortaleza, así que prepárense, porque voy a abrirles la puerta de mi vida, y una vez que crucemos, no habrá vuelta atrás. Era el año 2012. Tenía 23 años. Y aunque hoy miro hacia atrás con un suspiro, en aquel momento yo sentía que estaba viviendo el inicio de la vida que siempre había soñado. Vivía en una ciudad intermedia, no muy grande, pero tampoco tan pequeña como para que todos se conocieran. Era un lugar con calles llenas de árboles, donde en las tardes de verano el aire olía a pan recién horneado de la panadería de la esquina, y en las mañanas se mezclaba con el aroma fuerte del café que los vecinos solían preparar con la puerta entreabierta. Yo recuerdo caminar a mi trabajo escuchando el bullicio de los buses, las risas de los estudiantes en uniforme y las bocinas impacientes de los carros que se acumulaban en los semáforos. Mi rutina era sencilla pero me daba seguridad. Despertaba muy temprano, casi siempre antes de que sonara el despertador. Me gustaba sentir la frescura de la mañana, aunque muchas veces lo que me recibía era el canto insistente de los gallos del vecino, que parecía no conocer de relojes. Tomaba una ducha rápida, me ponía un poco de perfume barato pero que siempre me hacía sentir elegante, y escogía con cuidado mi ropa, camisas de colores claros, pantalones formales y zapatos de tacón bajo que ya tenían las marcas del uso diario. Trabajaba en una pequeña oficina administrativa, donde el sonido constante de las teclas,
El zumbido del ventilador y el aroma del papel nuevo eran parte del paisaje cotidiano. Era mi primer empleo estable y lo valoraba profundamente, porque me daba la posibilidad de aportar en casa. Yo aún vivía con mis padres, en una casa modesta de paredes color crema y techos altos. Mi mamá era de esas mujeres que siempre tenía algo en el fogón, y recuerdo que la cocina olía a guisos de tomate y cebolla, incluso cuando no era la hora de comer. Mi papá, en cambio, era más silencioso, un hombre trabajador que pasaba mucho tiempo fuera, pero que al llegar se sentaba en el patio a tomar una cerveza fría mientras escuchaba música de antaño en su vieja radio portátil, y en medio de ese mundo tan cotidiano apareció él. Lo conocí en una reunión de amigos en común. Yo llevaba un vestido azul con flores pequeñas, recuerdo la tela ligera moviéndose con la brisa, y él estaba de camisa blanca arremangada y jeans oscuros. Tenía una sonrisa fácil y una manera de hablar que te hacía sentir la única persona en la sala. Esa noche, mientras la música sonaba de fondo, un merengue que nadie bailaba pero todos tarareaban, nos encontramos conversando de cosas simples, películas, series, la comida que más nos gustaba. Nunca olvidaré cómo olía, un aroma fresco, como mezcla de jabón y colonia ligera, que se me quedó grabado como algo familiar y tranquilizador. Nos hicimos inseparables en cuestión de semanas. Me buscaba después del trabajo, me llevaba en moto a casa, me sorprendía con chocolates baratos o flores que compraba en la calle. Era atento, cariñoso, y yo sentía que había encontrado a alguien que realmente me veía, que valoraba mi esfuerzo. Y mis sueños, al poco tiempo ya todos en mi familia lo conocían. Mi madre lo recibía con platos de comida, mi padre lo escuchaba hablar de fútbol, y mis hermanos pequeños lo veían como el cuñado divertido, que los llevaba por helado los fines de semana. A los 24 años, me mudé con él. Fue un paso enorme, porque en mi familia era mal visto que una mujer dejara la casa de sus padres sin estar casada. Escuché críticas, miradas duras, comentarios disfrazados de consejo. Pero yo estaba convencida de que era lo correcto. Nuestro primer apartamento era diminuto, una sala que también era comedor, una cocina que apenas cabía una persona, y un cuarto donde apenas entraba la cama matrimonial y un armario. Pero para mí era un palacio, porque allí sentía que podía empezar una vida nueva, una vida juntos. Él trabajaba en una empresa de tecnología, siempre rodeado de cables, pantallas y reuniones que lo mantenían ocupado hasta tarde. Yo seguía en mi oficina administrativa. Nuestras rutinas se fueron entrelazando, desayunos rápidos con pan y café, mensajes cortos en la jornada laboral, llamadas a mediodía para saber cómo iba todo. En las noches, cenábamos lo que pudiéramos preparar rápido y veíamos televisión. En la cama, riendo o discutiendo sobre programas triviales, algunas veces salíamos con amigos, otras simplemente nos quedábamos en casa escuchando música. Recuerdo que a él le gustaba mucho el rock en español, y yo aprendí a amar esas letras intensas que se colaban entre nuestras conversaciones. Había días de discusiones, claro. Por dinero, por cansancio, por tonterías. Pero siempre terminábamos reconciliándonos, convencidos de que, lo nuestro, podía con todo. Yo, ingenua y enamorada, creía que estábamos construyendo un futuro sólido. Hablábamos de casarnos, de tener hijos, de comprar una casa más grande. Incluso imaginábamos nombres, colores de paredes, el perro que algún día tendríamos. Si cierro los ojos, todavía puedo verme en esa época, joven, con la piel brillando de ilusiones, convencida de que el amor verdadero era invencible, pero lo que no sabía era que, mientras yo soñaba, la realidad estaba urdiendo un plan distinto. Con el tiempo, empecé a notar pequeños cambios sutiles. Él ya no llegaba con flores, ya no tenía tantas ganas de salir conmigo los fines de semana, y las llamadas al mediodía se volvieron más escasas. Yo lo atribuía al trabajo, al estrés, a la rutina. Así son las relaciones largas, me repetía, no quería ver más allá. No quería escuchar esa vocecita interna que me decía que algo estaba cambiando. Aún así, guardo en mi memoria esos años iniciales como un espacio de inocencia. Eran los días en que me sentía segura, confiada, feliz. Los días en que creía que el amor lo podía todo, y quizá por eso, cuando llegó la traición, dolió tanto. Porque fue como si de pronto me arrancaran no solo al hombre que amaba, sino también a la mujer que yo era entonces, una mujer ingenua, confiada, que se entregaba sin reservas. Y aquí les pregunto a ustedes, ¿alguna vez idealizaron tanto a alguien que se olvidaron de ver la realidad tal cual era? Dicen que las traiciones no caen del cielo de repente. Que siempre hay señales. Que siempre hubo pistas, aunque uno no quisiera verlas. Y ahora,
Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que esas señales estaban allí, gritándome en la cara, pero yo me tapaba los ojos. Al principio fueron cosas pequeñas. Cosas que cualquiera podría justificar. Llamadas que contestaba en voz baja, alejándose al balcón para que yo no escuchara. Horas extras en el trabajo, que al inicio yo celebraba porque significaban más dinero. Cambios en su ropa, de pronto quería camisas nuevas, perfumes diferentes. Un cuidado que antes no tenía, yo pensaba, qué lindo, quiere verse bien para mí. Qué ironía, luego vinieron los silencios. Esos silencios que pesaban más que las discusiones. Llegaba a casa y apenas cruzábamos 2 palabras. Se sentaba con el celular en la mano, con la mirada perdida, y cuando yo preguntaba, ¿todo bien?, respondía con un sí seco, sin levantar la vista. El celular, ese maldito aparato que se volvió un muro entre nosotros. Lo llevaba hasta el baño, lo guardaba bajo la almohada, lo ponía en silencio incluso de noche. Antes me pedía que le contestara los mensajes cuando estaba ocupado, pero de un tiempo para acá, ni siquiera me dejaba acercarme, yo lo notaba. Mi corazón lo sabía. Pero mi mente se negaba a aceptarlo. Porque aceptar que algo andaba mal era aceptar que mi mundo podía caerse. Y yo no quería que se cayera. Recuerdo una noche en particular. Era viernes, y yo había preparado su comida favorita, arroz con pollo y ensalada fresca. La casa estaba impregnada del aroma del cilantro y del ajo sofrito. Puse música suave, me puse un vestido sencillo pero coqueto, y me senté a esperar. Las horas pasaban. Las agujas del reloj parecían burlarse de mí. A las 8, nada. A las 9, silencio. A las 10, un mensaje: no me esperes, salí con unos compañeros del trabajo. No eran compañeros. Lo supe en el fondo de mi ser. Me fui a la cama con los ojos empapados, abrazando la almohada como si fuera un salvavidas en medio de un naufragio. Y mientras intentaba dormir, una pregunta martillaba en mi cabeza: ¿con quién estará? Los días siguientes fueron iguales. Distantes. Fríos. Yo trataba de hablar, de preguntarle si algo estaba mal, pero él siempre respondía con evasivas: es el trabajo, estoy cansado, no empieces. Y yo, cobarde, me tragaba las lágrimas y seguía como si nada. Pero la verdad siempre encuentra la forma de salir. Una tarde, mientras ordenaba la ropa, su celular vibró en la mesa. Una notificación. Una foto. Una conversación. No quise mirar, pero mis manos temblaban. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Tomé el teléfono y allí estaba, mensajes que no dejaban lugar a dudas. Palabras dulces, emoticonos de corazones, planes para verse, y el nombre, un nombre masculino. Me quedé helada. Como si el tiempo se hubiera detenido. No era una mujer. Era un hombre. Sentí que me arrancaban el aire de los pulmones. Que todo mi cuerpo se paralizaba. No solo era la traición, era la confusión, la sorpresa, el derrumbe total de mis certezas. En mi mente explotaban miles de preguntas, desde ¿cuándo? ¿Quién es? ¿Qué significa esto? ¿Acaso toda nuestra vida juntos fue una mentira? Me encerré en el baño con el celular en las manos. Leí y releí los mensajes una y otra vez, como si mi cerebro se negara a creer lo que mis ojos ya habían visto. Era como estar en una pesadilla de la que no podía despertar. Cuando él llegó esa noche, yo ya no era la misma. Lo miré entrar, colgar su chaqueta, servirse un vaso de agua, y sentí rabia. Una rabia que me quemaba las entrañas. ¿Quién es? Le solté sin rodeos. Me miró sorprendido, fingiendo no entender. ¿De qué hablas? No te hagas. Lo vi. Leí los mensajes. ¿Quién es? El silencio se hizo eterno. Sus labios temblaron. Y por primera vez, lo vi vulnerable. No quería que te enteraras, así dijo con la voz entrecortada. Esa frase me atravesó como un cuchillo. No quería que te enteraras. Así. ¿Y cómo quería que me enterara? Después de años de mentiras. ¿De seguir construyendo un futuro falso? La discusión fue brutal. Gritos. Llantos. Acusaciones. Yo quería respuestas, él solo pedía perdón. Yo quería entender, él me pedía tiempo. Pero en mi interior, todo se había roto. Esa noche no dormí. Caminaba de un lado a otro, con las manos en la cabeza, llorando como una niña.
Tenía la sensación de que mi vida se había terminado. Que nunca iba a poder levantarme de esa herida, y lo peor era el miedo a los demás. ¿Qué dirían mis padres? ¿Qué dirían mis amigos? ¿Cómo les iba a explicar que el hombre con el que yo había soñado toda una vida no me engañó con otra mujer, sino con un hombre? La vergüenza se mezclaba con la tristeza. La rabia con la humillación. Me miraba al espejo y no me reconocía. Por días, caminé como un fantasma. Iba al trabajo con los ojos hinchados, me refugiaba en el baño para llorar en silencio, inventaba excusas para mis compañeras que me miraban con lástima. En casa, la tensión era insoportable. Él trataba de acercarse, de hablarme, de decirme que aún me quería. Pero yo no podía escucharlo, porque en el fondo, lo único que resonaba en mi cabeza era: me engañó. Me traicionó. Me reemplazó. Y aquí quiero hacerles una pregunta directa a ustedes que me están viendo: ¿alguna vez sintieron que alguien no solo les rompió el corazón, sino que también les arrebató la identidad, la confianza en ustedes mismos? Porque eso fue lo que me pasó a mí. No era solo perderlo a él. Era perderme a mí misma, y esa, amigos míos, fue la verdadera tragedia. No les voy a mentir, después de descubrir la traición, pasé semanas sumida en un abismo. Un abismo oscuro, profundo, frío. Me levantaba cada mañana como si llevara una piedra enorme en el pecho. Miraba al techo, preguntándome para qué seguir, y me obligaba a salir de la cama porque, si no lo hacía, me ahogaba en mis pensamientos. Caminaba como un fantasma, iba al trabajo, sonreía por compromiso, pero por dentro estaba rota. El llanto era mi compañero de todos los días. Lloraba en el bus, en el baño de la oficina, en la cocina mientras revolvía una sopa que ni siquiera tenía ganas de probar. Y cada vez que lo veía a él entrar por la puerta, con esa cara de arrepentimiento, con ese «quiero hablar» en los labios, me llenaba de una mezcla de odio y de amor que me destruía más. El amor todavía estaba ahí. Eso era lo peor. ¿Cómo se arranca del corazón a alguien que te hirió de esa manera? ¿Cómo se entierra un sentimiento que construiste día tras día, durante años? Una parte de mí quería gritarle que se fuera, que nunca más volviera, que no merecía mi perdón. Pero otra parte seguía queriendo creer que podíamos arreglarlo. Que quizá había sido un error pasajero. Que quizá yo no entendía del todo lo que estaba pasando. Esa lucha interna me desgastaba. No comía, no dormía, no podía concentrarme. Había noches en que me quedaba mirando el techo, escuchando el tic-tac del reloj, con los ojos abiertos y el corazón en pedazos, hasta que un día algo cambió. Recuerdo esa mañana como si fuera hoy. Me levanté, me miré en el espejo, y lo que vi me dolió más que cualquier traición. Tenía el rostro demacrado, los ojos hinchados, la piel apagada. Pero lo que más me golpeó fue la mirada. Ya no me reconocía. No era la Clara soñadora, alegre, confiada que había sido. Era una mujer rota, anulada, perdida. Ese espejo fue mi despertar. Me dije: si sigo así, voy a desaparecer. Voy a dejar de existir. Y no se lo voy a permitir a nadie. Ni a él. Ni a su engaño. Ni a esta tristeza que me consume. Ese fue el momento en que decidí cambiar. La decisión no fue fácil. No crean que me levanté mágica y valientemente, como en las películas. No. Fue una batalla interna. Una voz me decía: quédate, inténtalo, el amor todo lo puede. Otra voz me gritaba: sal de ahí, recupérate, hazlo por ti. La balanza se inclinaba de un lado a otro todos los días. Pero cada vez que recordaba los mensajes, las excusas, las mentiras, sentía que algo en mí se endurecía. Y poco a poco, la rabia se fue convirtiendo en combustible. Empecé por lo más pequeño: dejar de esperar. Ya no me quedaba despierta hasta que llegara. Ya no cocinaba su plato favorito para sorprenderlo. Ya no buscaba su mirada como quien busca oxígeno. Me propuse un reto: volver a mirarme a mí misma. Salí a caminar sola, después del trabajo, con audífonos y música que me levantara el ánimo. Compré un cuaderno y empecé a escribir todo lo que sentía: rabia, dolor, miedos, pero también sueños, anhelos, cosas que había olvidado que me gustaban. Volví a llamar a mis amigas, esas que había dejado de ver porque estaba tan concentrada en mi relación. Una de ellas, recuerdo, me abrazó fuerte y me dijo: Clara, tú vales demasiado.
No dejes que nadie te haga creer lo contrario. Ese abrazo me devolvió un pedacito de vida, pero la decisión más grande aún estaba por tomar. ¿Me quedaba o me iba? Era un dilema brutal. Porque, aunque ya sabía la verdad, aunque tenía las pruebas en mis manos, había una parte de mí que no quería soltar. Era como si mis manos estuvieran aferradas a un hilo que se estaba rompiendo, y yo temiera caer al vacío si lo dejaba ir. Pensaba en mi familia, en lo que dirían si me veían volver con las maletas. Pensaba en los chismes de los vecinos, en la lástima de mis compañeros de trabajo. Pensaba en mi edad, en si volvería a encontrar a alguien, en si me quedaría sola. El miedo era real. El juicio social pesaba. Yo misma me juzgaba, pero entonces una noche, mientras él dormía a mi lado, yo lo miré y sentí algo distinto. Ya no era amor. Ya no era siquiera rabia. Era indiferencia mezclada con una claridad brutal. Me di cuenta de que no podía seguir viviendo así. Que si me quedaba, me iba a apagar poco a poco. Que si me quedaba, iba a perderme para siempre, y ahí fue cuando decidí, me voy. No se lo dije de inmediato. Primero lo planifiqué. Guardé dinero en secreto. Empaqué algunas cosas en bolsas negras. Haciéndome la tonta cuando él preguntaba. Llamé a una amiga y le pedí refugio. El día que tomé la decisión definitiva, mi cuerpo temblaba. Tenía miedo, claro. Miedo a equivocarme, miedo al futuro, miedo a enfrentar sola el mundo. Pero había algo más fuerte que el miedo, la determinación de no dejarme morir en vida. Cuando él se enteró, intentó detenerme. Me dijo que me amaba, que podía cambiar, que todo era un error. Sus lágrimas eran sinceras, pero yo ya no podía retroceder. Te quise con todo mi corazón, le dije, con la voz quebrada. Pero yo me quiero más a mí. Esa frase fue mi liberación. Lloré mientras cerraba la puerta, lloré mientras bajaba las escaleras, lloré en el taxi que me llevó a casa de mi amiga. Pero en medio del llanto, había algo nuevo, una chispa de alivio, de fuerza, de valentía. Y aquí quiero preguntarles a ustedes, ¿alguna vez tuvieron que tomar una decisión que les rompía el corazón, pero que al mismo tiempo los salvaba? Porque esa fue la mía. Una decisión dolorosa, sí. Pero también la más valiente de toda mi vida. Cuando cerré la puerta de aquel apartamento, no solo me despedí de él. También me despedí de la vida que había imaginado, de los planes que alguna vez pinté en mi mente como un mural perfecto. Y lo que me esperaba no era un camino recto, iluminado ni fácil. Era un viaje áspero, lleno de curvas, sombras y tropiezos. La primera noche en casa de mi amiga fue extraña. Dormí en un colchón en el suelo, con una manta prestada y la maleta medio vacía a un lado. El silencio era tan grande que podía escuchar mi propia respiración. Me sentía liviana, sí, porque había tomado la decisión. Pero al mismo tiempo, estaba abrumada por la incertidumbre. ¿Qué iba a pasar ahora? El inicio fue brutal. No lo niego. La tristeza era como un monstruo que me perseguía a todas partes. Me levantaba con los ojos hinchados, el corazón pesado, y esa sensación de soledad que cala hasta los huesos. Muchas veces me descubrí preguntándome, ¿habré hecho lo correcto? El miedo me invadía a cada instante. Miedo a no poder pagar un lugar para vivir sola. Miedo a quedarme atrapada en la tristeza. Miedo a que él regresara y yo cayera en la tentación de volver. El dinero era un problema real. Tenía ahorros, pero no lo suficiente. Me vi obligada a recortar gastos, nada de salidas, nada de lujos, nada de compras innecesarias. Volví a lo esencial. A veces almorzaba solo arroz con huevo, y más de una vez caminé largas cuadras para no gastar en transporte, pero en medio de todo ese caos, había pequeños destellos que me devolvían la esperanza. Recuerdo la primera vez que me atreví a salir sola al cine. Compré una entrada, un paquete de palomitas pequeñas, y me senté en una butaca con el corazón acelerado. Sentía las miradas de los demás como agujas en la piel. Mírenla, vino sola. Pero al empezar la película, me di cuenta de algo. Estaba disfrutando. Estaba conmigo misma. Y no necesitaba a nadie más para hacerlo. Ese fue mi primer triunfo, descubrir que mi propia compañía valía. El segundo triunfo vino con el trabajo. Empecé a poner más empeño, a capacitarme, a mostrar mi potencial. Mi jefe notó el cambio. Y al poco tiempo, me ofrecieron un aumento. No era mucho, pero era suficiente para dar el siguiente paso, alquilar una pequeña habitación para mí sola. El día que recibí las llaves de esa habitación,
Lloré. No era grande, ni bonita, ni estaba amueblada. Pero era mía. Era mi espacio. Mi refugio. Pegué frases motivacionales en las paredes, colgué una foto de mis padres y encendí velas aromáticas para darle calidez. Ese cuarto se convirtió en el símbolo de mi renacer. Claro, no todo era luz. Había días en que la tristeza volvía con más fuerza. Lo veía en redes sociales y me temblaban las manos. A veces recibía mensajes suyos, pidiéndome una oportunidad, diciéndome que me amaba. Y sí, confieso que más de una vez pensé en regresar. El corazón es traicionero, pero cada vez que sentía esa tentación, recordaba el dolor, las lágrimas, las noches en vela. Recordaba que si volvía, me perdería a mí misma otra vez. Y eso me daba la fuerza para seguir adelante. El cansancio también era una prueba constante. Trabajaba jornadas largas, estudiaba en las noches, me inscribí en un curso técnico para mejorar mis opciones laborales y los fines de semana ayudaba a mi madre en su pequeño negocio de comida. Llegaba a casa agotada, con las piernas pesadas y los ojos ardiendo. Pero en el fondo, ese cansancio era distinto, era el cansancio de alguien que lucha, que se esfuerza, que no se rinde. Hubo también prejuicios. Vecinas que murmuraban, se fue porque la dejó por otro. Compañeras de trabajo que cuchicheaban, pobrecita, la cambiaron por un hombre. Familiares que me preguntaban con lástima, ¿y ahora qué vas a hacer? Al principio. Esas palabras me herían como cuchillos. Pero con el tiempo, aprendí a transformarlas en gasolina. Si me juzgaban, yo iba a demostrar que podía salir adelante. Si me subestimaban, yo iba a brillar aún más fuerte. Recuerdo un momento especial, la primera vez que mi madre me miró a los ojos y me dijo, «Estoy orgullosa de ti, hija». Ese día, todo valió la pena. El viaje fue así, un sube y baja constante. Una caída, seguida de una pequeña victoria. Una lágrima, seguida de una sonrisa tímida. Una puerta cerrada, seguida de una ventana que se abría. Poco a poco, empecé a recuperar cosas que había olvidado. Volví a leer libros, a escribir poemas en mi cuaderno, a escuchar música solo para mí. Descubrí que me encantaba bailar sola en la sala, reírme fuerte sin miedo, cantar en la ducha sin que nadie me dijera, bájale el volumen. Cada pequeño acto de libertad era un recordatorio de que la vida seguía. De que yo seguía. Y aquí. Les hago una pregunta, ¿han sentido alguna vez que las pequeñas victorias de la vida son las que realmente nos salvan del abismo? Porque así fue para mí. No fue un gran acontecimiento lo que me sacó adelante. Fueron esos detalles mínimos, una tarde de risas con amigas, una taza de café caliente en medio del frío, un mensaje de aliento, una meta cumplida. Ese viaje me enseñó que no hay victoria pequeña cuando estás luchando por ti. Cada paso cuenta. Cada respiro importa. Cada lágrima, tarde o temprano, se transforma en fuerza, y así, poco a poco, la mujer rota que se miraba en el espejo empezó a reconstruirse. No de un día para otro. No de manera perfecta. Pero con la certeza de que valía la pena luchar. El tiempo pasó. No me di cuenta en qué momento el dolor más intenso comenzó a convertirse en cicatriz. La herida seguía ahí, sí, pero ya no sangraba. Ya no me dejaba sin aire. Había aprendido a vivir conmigo misma, a disfrutar mi soledad, a trabajar duro y a valorar cada pequeña victoria. Y fue justamente en esa etapa, cuando ya sentía que estaba recuperando mi vida, que el pasado decidió tocar mi puerta. Lo recuerdo. Como si fuera ayer. Era un sábado por la tarde. El sol se filtraba por la cortina de mi pequeña habitación, y yo estaba preparando un café mientras escuchaba una playlist tranquila. Mi celular vibró sobre la mesa. Al ver el nombre en la pantalla, mi corazón se detuvo por un segundo. Era él. Mi primer impulso fue ignorar la llamada. Dejar que sonara y se apagara. Pero la curiosidad pudo más. Contesté, hola. Su voz sonaba diferente. Más baja, más cargada de peso. ¿Qué quieres?, le respondí, firme. Hubo un silencio incómodo. Podía escuchar su respiración al otro lado. Y entonces soltó la frase que no esperaba, necesito verte. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Para qué? ¿Qué podía decirme después de tanto tiempo? ¿Valía la pena revolver lo que ya había enterrado? Esa noche casi no dormí. Una parte de mí quería decir que no tenía sentido. Pero otra parte sentía que necesitaba cerrar ese capítulo de manera definitiva.
que necesitaba mirarlo a los ojos y demostrarme a mí misma que ya no era la misma mujer herida y dependiente. Acepté verlo. Nos encontramos en una cafetería del centro, un lugar neutral, lleno de gente, para que nada se prestara a malentendidos. Llegué primero. Me senté junto a la ventana, pedí un té de manzanilla y traté de controlar los nervios. Cuando lo vi entrar, sentí un nudo en el estómago. Llevaba la misma sonrisa de siempre, pero ya no me desarmaba. Sus ojos buscaban los míos con desesperación. Pero yo me mantuve firme. Hola, Clara dijo, sentándose frente a mí. Hola, el silencio fue pesado. Yo daba sorbos a mi té, él movía las manos inquieto. Hasta que finalmente habló. Quería pedirte perdón, otra vez. Pero esta vez, de verdad, lo escuché en silencio. No interrumpí, me equivoqué. Te hice daño. Te mentí. Y no sabes cuánto. Me arrepiento. Sé que no merezco tu perdón, pero necesitaba decírtelo. Su voz temblaba. Sus ojos se humedecieron. Y ahí, justo en ese instante, entendí algo. Ya no me dolía, lo miraba y no sentía esa punzada en el pecho que antes me destrozaba. No sentía rabia, ni deseo de reclamar. Lo que sentía era compasión. No porque quisiera volver, sino porque finalmente lo veía con claridad, un hombre roto, perdido, atrapado en sus contradicciones. ¿Y ahora qué quieres de mí?, pregunté, tranquila. Nada, bajó la cabeza. Solo quería que supieras que lo que pasó no fue porque no fuera suficiente. Tú siempre fuiste increíble. El problema era yo. Esa frase me atravesó, pero no como antes. Ya no la escuchaba como una condena, sino como una confirmación. No había sido mi culpa. Nunca lo fue. Sonreí con ternura, pero también con firmeza. ¿Sabes? Durante mucho tiempo pensé que me destruiste. Que no iba a poder seguir adelante. Después de lo que descubrí. Pero ahora entiendo que, en realidad, lo que hiciste fue obligarme a renacer. Él me miró sorprendido. Hoy soy otra. Más fuerte. Más segura. Más libre. Y te agradezco, porque gracias a ese dolor, descubrí de lo que soy capaz. Lo vi tragar saliva. No tenía palabras. Y por primera vez, sentí que la balanza se había invertido. Que ya no era yo la que suplicaba respuestas, sino él el que cargaba con la culpa. No lo humillé. No le grité. No le reclamé. Solo me levanté, pagué mi cuenta y le dije, cuídate. Salí de la cafetería con el corazón en calma. Caminé por la calle sintiendo el aire fresco en mi rostro, como si cada paso fuera una celebración de mi nueva vida. Esa fue mi verdadera confrontación. No con él, sino conmigo misma. Con la Clara del pasado, la que lloraba en silencio, la que tenía miedo de quedarse sola, la que se culpaba por no haber sido suficiente. Ese día comprobé que ya no era esa mujer. Que ahora era alguien capaz de mirar de frente al dolor y decir, ya no me controlas. Meses después, la vida volvió a ponerme a prueba. Coincidimos en una reunión de amigos en común. Al principio, pensé en no ir, pero decidí que no. Iba a seguir escondiéndome. Cuando lo vi entrar, con su nueva pareja a su lado, sentí algo inesperado, paz. Ya no había celos, ni rabia, ni heridas abiertas. Lo saludé con cortesía, me reí con mis amigas, disfruté la música. Y cuando nuestras miradas se cruzaron, lo único que hice fue sonreír. Esa sonrisa no era para él. Era para mí. Era mi manera de decirme, mira hasta dónde has llegado. Y aquí quiero preguntarles a ustedes que me están viendo, ¿alguna vez enfrentaron a alguien que los hirió y descubrieron que ya no tenía poder sobre ustedes? La confrontación no fue una batalla de gritos ni de reproches. Fue un espejo donde vi reflejada mi transformación. Antes, yo era la mujer que temía quedarse sola, la que aceptaba migajas con tal de no perder un amor. Ahora, soy la mujer que sabe que puede caminar firme, incluso si camina sola, y eso, créanme, es la mayor victoria que se puede tener. Dicen que la verdadera conquista no es derrotar a alguien más, sino conquistar a la persona que ves en el espejo. Cada mañana. Y yo lo comprobé en carne propia. Después de aquella confrontación, sentí que se había cerrado un ciclo. Fue como si las cadenas que me habían atado durante tanto tiempo se rompieran de golpe. Ya no estaba cargando culpas que no me correspondían. Ya no era la mujer que se preguntaba, ¿qué hice mal? Ahora era la mujer que decía, lo que hice fue sobrevivir, lo que hice fue resistir, lo que hice fue renacer. Y así empezó mi verdadera conquista. La primera victoria fue emocional. Me atreví a perdonarme. Porque,
aunque suene extraño, yo me culpaba más que a él. Me reprochaba no haber visto las señales, me recriminaba haber aguantado tanto, haberme quedado callada cuando debía haber gritado. Me castigaba con pensamientos crueles. Pero un día entendí que yo no era culpable. Que yo, simplemente, había amado con todo mi corazón. Y eso nunca debía ser un motivo de vergüenza, sino de orgullo. El perdón propio fue como abrir una ventana después de años de encierro. El aire fresco entró y me devolvió el aliento. La segunda conquista fue mi independencia. Con esfuerzo y disciplina, logré ahorrar lo suficiente para mudarme de la pequeña habitación alquilada a un apartamento sencillo, pero mío. Recuerdo el día de la mudanza, llevaba solo 2 cajas y una bolsa de ropa, pero para mí era como llegar a un castillo. Colgué unas cortinas claras, puse plantas en la ventana, y cada rincón lo fui llenando con cosas que me representaban. Ese apartamento se convirtió en mi santuario. Un espacio donde podía bailar sin miedo, cantar a todo pulmón, invitar a mis amigas a reírnos hasta la madrugada o, simplemente, disfrutar del silencio con una taza de té. La tercera conquista vino con mi crecimiento profesional. El curso técnico que había iniciado dio frutos. Me ascendieron en el trabajo y, por primera vez en mi vida, sentí que tenía el control de mis finanzas. Ya no dependía de nadie. Podía comprarme mis propias cosas, darme pequeños gustos, viajar a lugares cercanos los fines de semana. Esa sensación de libertad económica fue un regalo inmenso, porque me demostró que podía sostenerme por mí misma, pero quizás la conquista más grande fue interior. Aprendí a conocerme de verdad. Redescubrí mis pasiones, escribir, leer, aprender cosas nuevas. Empecé a cuidar de mi salud, a alimentarme mejor, a hacer ejercicio. Cada vez que lograba una meta pequeña, me abrazaba a mí misma. Ya no esperaba que alguien me validara. Yo era mi propia validación. Hubo un momento que jamás olvidaré. Una tarde, estaba caminando por el parque, con los auriculares puestos y una canción que me llenaba de energía. El sol brillaba, el viento movía suavemente las hojas de los árboles, y de repente me descubrí sonriendo sola. Una sonrisa genuina, amplia, ligera. Me di cuenta de que estaba feliz. Feliz sin pareja, feliz sin depender de nadie, feliz conmigo. Esa fue mi conquista más pura, entender que la felicidad no estaba afuera, sino dentro de mí. Claro, el mundo no dejó de probarme. Más de una vez me encontré con personas que intentaban minimizar mi experiencia. Que me decían, ya supéralo, no fue para tanto, peor sería si hubiera sido con otra mujer. Como si mi dolor necesitara aprobación. Pero yo ya no me defendía. Solo sonreía. Porque sabía que nadie podía entender la magnitud de lo que viví, salvo yo. En lugar de hundirme en el resentimiento, elegí transformar mi historia en inspiración. Empecé a compartir mi experiencia con otras mujeres. Algunas amigas, al escucharme, se atrevieron a contarme sus propias heridas, infidelidades, humillaciones, abandonos. Y juntas nos acompañábamos, nos dábamos fuerza. Comprendí que mi dolor tenía un propósito, servir de puente para que otras también encontraran su voz. Un día, incluso, me invitaron a dar una charla pequeña en una reunión comunitaria. Sobre autoestima y resiliencia. Al principio dudé, me temblaban las manos. Pero cuando me paré frente a esas 20 mujeres y conté mi historia, vi sus ojos brillar, algunas llenas de lágrimas, y entendí que mi voz tenía valor. Que lo que había vivido, aunque duro, podía ser luz para alguien más. Y aquí quiero preguntarles a ustedes, los que me escuchan, ¿han sentido alguna vez que su dolor puede convertirse en una herramienta para ayudar a otros? Esa es, sin duda, la conquista más poderosa, transformar la herida en semilla. También conquisté el amor propio en su forma más auténtica. No hablo de frases motivacionales en redes sociales, sino de actos concretos, poner límites, decir no cuando algo no me hace bien, rodearme de personas que me suman en lugar de restarme. Dejé de mendigar cariño. Dejé de conformarme con migajas. Empecé a exigirme lo que merecía, y sobre todo, a dármelo yo misma. El día que volví a enamorarme de mí fue el día en que sentí que la batalla estaba ganada, y sí, más adelante conocí personas nuevas. Algunos intentaron conquistarme, otros me hicieron reír, unos pocos me despertaron ilusiones. Pero la diferencia era que ahora yo no me aferraba a nadie por miedo a la soledad. Ahora sabía que estar sola no era una condena, sino una elección digna. Si alguien llegaba a mi vida, era porque sumaba, no porque llenara un vacío. Y créanme,
Esa libertad no tiene precio. Cuando miro hacia atrás, me sorprende lo lejos que llegué. Pasé de ser una mujer rota, llorando en silencio, a ser una mujer que sonríe con orgullo al recordar su camino. Cada lágrima, cada noche de insomnio, cada sacrificio, me condujo hasta aquí. Hoy puedo decirlo sin temor: valió la pena luchar, valió la pena enfrentar los juicios, el miedo, la incertidumbre. Valió la pena caer y levantarme 1000 veces. Valió la pena porque descubrí a la mujer que siempre estuvo dentro de mí, esperando salir. Y esa, amigos míos, es mi conquista: ser dueña de mi vida, de mis decisiones, de mi felicidad. Cuando cierro los ojos y pienso en todo lo que viví, siento como si hubiera pasado una vida entera en pocos años. Pasé por la ilusión, el amor ciego, la traición, la caída más dolorosa, y finalmente, la transformación. Y lo más sorprendente de todo es que ahora, mirando hacia atrás, no siento rencor. ¿Dolió? Sí. ¿Me marcó? También. Pero cada herida, cada lágrima, cada noche de insomnio se convirtieron en ladrillos para construir la mujer que soy hoy. Yo pensé que mi vida se había acabado cuando descubrí aquella infidelidad. Pensé que jamás volvería a sonreír, que nunca me sentiría suficiente, que siempre caminaría con la sombra de esa traición persiguiéndome. Pero estaba equivocada. Lo que terminó ese día no fue mi vida. Lo que terminó fue la vida que yo creía que debía tener. Y ese final fue, en realidad, mi verdadero comienzo. Hoy me miro al espejo y me reconozco. Veo a una mujer que no se deja definir por lo que alguien le hizo, sino por lo que decidió hacer con ese dolor. Veo a alguien que aprendió a levantarse sola, a ser independiente, a mirarse con amor. Veo a alguien que ya no pide permiso para existir, que ya no se disculpa por ser quien es. Y quiero decirte algo a ti, que estás viendo este video: si yo pude, tú también puedes. No importa qué tan profundo sea el hoyo en el que sientas que estás. No importa si te rompieron el corazón, si te traicionaron, si perdiste algo que creías indispensable. No importa si hoy te sientes débil, rota o invisible. Porque dentro de ti hay una fuerza que ni siquiera imaginas. Una fuerza que despierta cuando la vida te sacude, cuando sientes que no queda nada, pero en realidad queda lo más importante: tú. Yo descubrí que podía empezar de nuevo. Que podía reconstruir mis sueños, aunque fueran distintos a los que tenía antes. Que podía caminar sola, aunque al inicio me temblaran las piernas. Que podía ser feliz, aunque mi historia no terminara. Como las películas románticas, la verdadera conquista no fue olvidar lo que pasó, ni siquiera perdonar a quien me traicionó. La verdadera conquista fue convertirme en protagonista de mi propia vida, porque durante mucho tiempo viví como secundaria en mi propia historia. Vivía esperando su llamada, su cariño, su validación. Vivía pensando en lo que él quería, en lo que él soñaba, en lo que él decidía. Y un día comprendí que mi vida no podía seguir girando alrededor de alguien más. Que mi vida era mía, y que si yo no la vivía con plenitud, nadie lo haría por mí. ¿Saben cuál fue mi mayor descubrimiento? Que la soledad no mata. Lo que mata es abandonarte a ti mismo. La soledad me enseñó a escucharme, a conocerme, a darme lo que antes mendigaba de otros. Y cuando entendí eso, la soledad dejó de darme miedo. Se convirtió en un espacio de paz, en una maestra silenciosa que me mostró que el amor propio es el cimiento de cualquier relación sana. Déjenme preguntarles algo: ¿han pensado alguna vez qué pasaría si dejaran de esperar que alguien más los complete, y empezaran a completarse ustedes mismos? Esa reflexión fue un antes y un después en mi vida. Hoy, después de todo lo vivido, me siento orgullosa. Orgullosa de mis cicatrices, porque son la prueba de que sobreviví. Orgullosa de mis caídas, porque me enseñaron a levantarme. Orgullosa de haber llorado, porque cada lágrima fue una semilla que germinó en fuerza. Y si pudiera dejarles una frase para que se la graben en el corazón, sería esta: lo que hoy parece un final doloroso, mañana puede ser el inicio de tu mayor libertad. No permitan que el miedo los paralice. No permitan que el juicio de los demás los encadene. No permitan que una traición defina quiénes son. Porque ustedes no son lo que otros les hicieron. Ustedes son lo que deciden hacer con eso. Yo pensé que estaba rota. Pero descubrí que, en realidad, estaba renaciendo. Y ahora, cada vez que sonrío, cada vez que disfruto de mis logros, cada vez que comparto mi historia y alguien me dice: me diste fuerzas, siento que todo valió la pena. Así que gracias. Gracias a quienes me escucharon hasta el final, gracias por dejarme abrir mi corazón y mostrar mis cicatrices.
Porque cada vez que cuento mi historia, siento que mi dolor se convierte en esperanza para alguien más, y antes de despedirme, quiero pedirles algo muy especial. Si esta historia les tocó el corazón, si se sintieron identificados o si creen que alguien necesita escucharla, por favor denle me gusta a este video, suscríbanse al canal y cuéntenme en los comentarios desde dónde me están viendo y qué fue lo que más les resonó de todo lo que compartí. Recuerden, no están solos. Todos tenemos cicatrices. Pero las cicatrices no nos hacen débiles, nos hacen guerreros, y como les dije al inicio, yo pensé que esa traición iba a destruirme. Hoy sé que, gracias a ella, descubrí mi verdadera fortaleza.